y también a las autoridades académicas, a los colegas, estudiantes, a las señoras y señores que están aquí presentes. Agradezco mucho la invitación para traer este tema de ir más allá de la espiritualidad y de la mística, porque me ayuda a reflexionar, me ha ayudado mucho a reflexionar sobre el estatuto epistemológico del conocimiento apofático en la Academia Teológica. Quiero comenzar esta conferencia con unas líneas de San Juan de la Cruz que escribe en la segunda edición del Cántico Espiritual, en el prólogo, cuando se dirige a la Madre Ana de Jesús. Aunque a vuestra referencia le falte el ejercicio de la teología escolástica, mediante la cual se entienden las verdades divinas, no le falta el conocimiento de la mística con el que solo se saben con lo que no solo se saben esas verdades, sino que se gustan juntamente. En estas tres líneas queda planteado todo lo que propongo tratar esta mañana. Hay dos conocimientos de las mismas verdades reveladas. Una se adquiere por el estudio y se transmite mediante conocimientos rigurosamente delimitados, y el otro conocimiento se adquiere por amor, añadiéndose sabor y gusto al saber. Juan de la Cruz no los opone, los distingue, reconoce a ambos como auténtico conocimiento y da por supuesto quien posee el conocimiento místico entenderá lo que él escribe desde el conocimiento escolástico, aunque no tenga estudio. La pregunta que quisiera dejar planteada es, ¿qué han hecho a lo largo de los últimos siglos las universidades pontificias, especialmente sus facultades de teología, con el conocimiento apofático del amor? Me arriesgo a formular una propuesta que podría ayudar a replantear la situación actual en la que este conocimiento está prácticamente excluido de los programas académicos. La confusión entre espiritualidad y mística que se vive desde algunos decenios no es un problema de vocabulario. Es el síntoma de una situación de fondo que se produce por la carencia de un método para estudiar la teología apofática, tal la teología del saber gustoso sobre el amor, parafraseando siempre a San Juan de la Cruz. No se dispone de un método para reflexionar sobre lo vivido íntimamente por parte del creyente en su relación íntima con Dios. Y por esta razón ha quedado de hecho excluida de los planes de estudios teológicos por el predominio de la teología catafática, la que dice de Dios cuanto puede decirse. Y obviamente donde no hay método, no hay disciplina, y donde no hay disciplina tampoco hay cátedra. Voy a desarrollar mi propuesta en tres momentos. En el primero, trato de la aludida confusión entre la relación entre espiritualidad y mística, para luego presentar un método de análisis de lo vivido subjetivamente, articulado desde el proceso decisional. Y por último, abordo, gracias al momento anterior, el tema de fondo, la relación entre teología catafática y la teología apofática en el currículo teológico. Si se toman los diccionarios de referencia de espiritualidad o de teología espiritual y se comparan las voces espiritualidad y mística, el resultado es más bien una superposición de perspectivas, no una complementariedad. Los trabajos a modo de botones de muestra de Charles André Bernard, Giovanni Moioli, Hermano Anchile y en el mundo anglófono los de Sandra Schneiders y Bernard McGinn dan testimonio de ello. No se encuentra una distinción clara y distinta entre espiritualidad y mística. La ficha. Ahora bien, esta falta de claridad se puede verificar también en el terreno de las historias, respectivamente de la espiritualidad y de la mística. Comparadas las principales historias de ambas disciplinas, el resultado es siempre el mismo. Los periodos, autores y textos son prácticamente los mismos. No estamos ante dos historias distintas, estamos ante la misma historia contada dos veces como si fuesen distintas, sea en ámbito europeo como en ámbito anglófono. Esta situación genera como consecuencia que cuando se reflexiona
sobre la relación entre teología y espiritualidad o entre teología y mística, cada autor siga su propia inspiración porque reina la imprecisión. El diálogo tradicional entre teología y espiritualidad o entre teología y mística es un diálogo introspectivo a la teología misma, pues se trata de una reflexión sobre la experiencia de hacer teología desde contenidos que se consideran místicos o espirituales. Es decir, el diálogo entre teología y espiritualidad o entre teología y mística, como se plantea académicamente, es en realidad el diálogo de la teología con ella misma. Es la reflexión sobre el estudio de la experiencia de Dios, como se estudian las dos naturalezas de Cristo, la relación intratrinitaria, por citar solo dos ejemplos. No se trata del estudio de la experiencia apofática inmediata de Dios. No es la experiencia del saborear lo que se sabe por revelación. Es más bien saborear lo que se sabe por estudio. Por eso no se puede identificar lo que entendemos comúnmente como espiritualidad y mística con la experiencia apofática de la revelación. De aquí la necesidad de ir más allá de la mística y de la espiritualidad. Un primer paso en esa dirección es dejar claro que la teología espiritual se entiende hoy como el estudio interdisciplinar de la transformación íntima del creyente como fruto de su relación con Dios. Un segundo paso es llevar el diálogo a otro nivel metodológico, del conocimiento afirmativo catafático al negativo apofático. Un método para superar esta confusión nace de una propuesta que ya en 1952 Jean Morrow publica en su libro La experiencia cristiana, distinguiendo tres niveles en la noción de experiencia. Un nivel empírico, la experiencia que es vivida pero no reflexionada, el experimental, que es propio de la investigación científica, y el experiencial, que se define como la experiencia consciente de la opción de fe, que según el autor es el nivel propio de la espiritualidad cristiana. La experiencia mística es, en cambio, como sostiene el autor, tiene un sentido solamente empírico, porque se trata simplemente de una percepción, pero que no es seguida de una reflexión. Es un momento intenso de la vida de fe vinculada a ella, pero no identificada con ella, pues le falta el momento reflexivo, el de la adhesión de la fe, de donde surge la espiritualidad. Así, la experiencia cristiana se presenta en dos estados distintos de pureza y de fervor, siempre según Morrow, empírico místico y experiencial espiritual, pero es en realidad la misma. Y el autor afirma que a través de una discontinuidad sentida muy fuertemente, se realiza una continuidad extremadamente profunda entre mística y espiritualidad. Ahora bien, Morrow era consciente que esa discontinuidad en la continuidad no quedaba clara, pues algunos puntos importantes de la experiencia espiritual en relación con la experiencia mística no quedarían resueltos del todo mientras no se haya precisado mejor la relación entre ellas. Por eso el autor echaba de menos una superestructura, una explicación que articulase la experiencia cristiana integrándola con las dos dimensiones. En otras palabras, ¿qué ocurre entre el momento en que algo es percibido, el momento místico, empírico, utilizando la terminología de Morrow, y el momento experiencial, cuando ese algo es pensado, juzgado y asumido en la fe como espiritualidad cristiana? Para responder a las preguntas hay que dar algunos pasos previos, comenzando por explicar algunos términos, especialmente lo vivido, para reemplazar el término de experiencia. En italiano, vissuto, participio del verbo vivir sustantivado, denota a la vez una experiencia singular y el conjunto de experiencias vividas. Lo más cercano en castellano sería distinguir entre una experiencia y la experiencia de toda una vida. Ahora bien,
En castellano, la experiencia o una experiencia puede ser simplemente la percepción de algo, pero sobre lo que no se reflexiona necesariamente. Por eso es preferible, y en este caso prefiero yo hablar de lo vivido, porque en este caso implica siempre la conciencia razonada de una experiencia o del conjunto de experiencias de la vida de una persona. Ahora bien, si lo vivido abarca el conjunto de experiencias de una persona, se necesita un hilo que enhebre esa continuidad de sentido, y ese hilo es la noción de transformación. El tránsito de la situación A otra B se produce por una variable que desencadena un proceso decisional que puede o no puede producir el cambio. Si se produce, el sujeto se transforma. Para que la transformación sea verificable, debe ser perceptible, porque de otra manera no se podría ver la transformación, obviamente, pero tampoco interesa cómo explicarse por qué esa transformación se ha producido. Lo importante es notar que haya habido, para que haya una transformación, un antes y un después. Sirve como ejemplo el momento en que San Ignacio, ya curado de la herida recibida, está a punto de dejar la casa paterna y sus parientes, se dice en su autobiografía, entendieron por la exterior transformación que en su ánima se había producido interiormente. Entendieron que algo había cambiado, porque notaron desde fuera lo que interiormente se había transformado. Ahora bien, ¿es posible objetivar los pasos de la transformación interior de San Ignacio o de cualquier otro creyente? Para responder afirmativamente, es necesario reformular la relación entre lo vivido y lo pensado, lo que se hará elaborando un método para analizar la toma de decisiones. Para dar este paso, comienzo aprovechando la distinción que el filósofo David Chalmers establece entre dos aspectos de la conciencia que son distintas, pero a la vez inseparables: la conciencia fenoménica y la conciencia psicológica. La primera es la autoconciencia del sujeto, el saber que es él quien tiene la experiencia de algo. La segunda, la conciencia psicológica, es la conciencia de saber que experimenta algo, lo que comúnmente se convierte en el objeto de la experiencia. El hecho que ambas se presenten como inseparables no significa que se identifiquen. La primera es pura intuición conceptual de sí. La segunda incluye la introspección, la atención, el control voluntario, el conocimiento y la decisión. Esta doble dimensión de la conciencia ayuda a interpretar cómo se produce el proceso decisional aplicado a lo vivido de la relación con Dios. Si tomamos el paradigma bíblico de la vocación, es decir, de la llamada de Dios y de la respuesta humana, la llamada toca la dimensión fenomenológica, pero se toma conciencia de ella a través de la conciencia psicológica. Con este presupuesto se puede proceder al análisis del proceso decisional en el que vamos a distinguir 6 momentos. La ficha, ¿sí? El primer momento se identifica el contexto remoto y próximo de la ocasión en que se toma o se ha tomado la decisión. Toda decisión tiene una historia y una motivación que la precede. El segundo movimiento es percibir la llamada en lenguaje bíblico o la noción en el lenguaje ignaciano que va a desencadenar el proceso decisional gracias a una palabra, un hecho, un recuerdo, un incidente o una intervención de Dios directa o indirecta. A continuación, en el tercero, se toma conciencia de la llamada y de la emoción recibida en la conciencia fenomenológica, tomando conciencia del contenido cognitivo y de la resonancia afectiva que deja. Luego, en el cuarto momento, se reflexiona sobre el contenido cognitivo y la resonancia afectiva que ha dejado la llamada o la emoción recibida para formular un juicio sobre ella. El quinto momento, en coherencia con el momento precedente, el del juicio, es aquí donde se toma una decisión frente a la llamada o emoción recibida. Y por último, en el sexto momento,
se pasa a asumir responsablemente la decisión tomada. Ahora bien, en el contexto de lo vivido cristianamente, la llamada o la moción puede ser del buen espíritu o del mal espíritu. Ella aparece en el campo de la conciencia fenoménica como una inspiración que se hace consciente psicológicamente, haciendo posible la reflexión, el juicio y la decisión propiamente dicha. Toda llamada o moción del buen o del mal espíritu exige y reclama una respuesta, exige tomar una decisión frente a ella. Un ejemplo que va a permitir aplicar el análisis mejor que cualquier otra explicación, la voy a hacer siguiendo los 6 pasos presentados en la sección anterior. Tomo el texto del manuscrito C de Teresa de Lisieux, escrito entre enero de 1889 y septiembre de 1890. Vamos a seguir los 6 pasos describiendo lo que, con las palabras de Teresa, la decisión que ella va a tomar. El contexto: Teresa está en el noviciado y su relato comienza afirmando, con sus palabras, era el tiempo en que Sor San Pedro, una religiosa anciana y malhumorada, iba todavía al coro y al refectorio. Segundo momento, el de la moción. Recuerdo un acto de caridad, dice Teresa, que el buen Dios me inspiró a hacer cuando era todavía novicia. Era poca cosa y sin embargo el Padre nuestro que ve en lo secreto, que mira más a la intención que a la grandeza de la acción, me lo ha recompensado ya sin esperar a la otra vida. En la oración de la tarde estaba Sor San Pedro delante de mí. 10 minutos antes de las 6, era necesario que una hermana se molestase para conducirla al refectorio. La toma de conciencia: me costaba mucho ofrecerme para prestar ese pequeño servicio, porque sabía que no era fácil contentar a la pobre Sor San Pedro, la cual sufría tanto y no le gustaba cambiar de acompañante. La reflexión y el juicio, dice Teresa, me costaba mucho ofrecerme para prestar ese servicio pequeño, pero sabía que no era fácil contentar a la pobre Sor San Pedro, la cual sufría tanto que no le gustaba cambiar de acompañante. La repetición para no olvidar. La toma de conciencia, el momento de la reflexión y el juicio, ante esa sensación que ella tiene de que le costaba mucho, sin embargo, no quería perder una ocasión tan buena de ejercer la caridad, recordando que Jesús había dicho, lo que hagan al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen. Ella ve a Sor San Pedro, tiene la moción para ayudarla, siente la dificultad interior, pero a pesar de eso se decide hacerlo. El quinto momento es la decisión. Así que me ofrecí muy humildemente a acompañarla. Me costó bastante conseguir que aceptara mis servicios. Por fin me puse manos a las obras y tenía buena voluntad que lo hiciese a la perfección. Es increíble lo mucho que me costaba hacer este esfuerzo. Como no me lo había pedido, quedó muy conmovida Sor San Pedro de mi solicitud, y fue por este medio, que no había buscado expresamente ella, cómo me gané del todo su benevolencia, y sobre todo, lo supe más tarde, porque después de cortarle el pan, antes de irme, le dirigía mi más hermosa sonrisa. Y el sexto, la consecuencia: Teresa le está escribiendo a su superiora que le había pedido que relatase sus experiencias, y escribe Teresa: el Señor se ha dignado dejarme un recuerdo como un perfume que me impulsa a practicar la caridad. Y esto en términos ignacianos vendría a ser el momento de la consecuencia de la confirmación también. La moción es el momento empírico de la llamada interior. Teresa recibe una inspiración de la que toma conciencia, incluso sintiendo el rechazo de secundarla. A ella sigue el momento reflexivo, piensa que es una ocasión para ejercitar la caridad y decide dejarse llevar por esa emoción, y así lo hace por varios días. De aquí se siguen 2 consecuencias que son muy importantes. La primera:
Solo es posible percibir la llamada o moción por el contenido cognitivo y la resonancia afectiva que deja. Sobre ella se reflexiona, se juzga y se decide. De otro modo, quedaría solamente en un puro sentir no reflexionado. Y segundo, la motivación de la voluntad divina, que permanece siempre velada, se traduce históricamente en una llamada o una moción que ya no tiene sentido clasificar como ordinaria o extraordinaria. Cualquier llamada recibida o moción recibida que se suscita como una toma de que se suscita en una toma de conciencia en un contexto histórico definido y conduce previa reflexión a un juicio y a una decisión, no interesa si es extraordinaria o ordinaria. La antigua clasificación de los fenómenos místicos extraordinarios que ocupó a la disciplina durante mucho tiempo tiene sentido en relación a las decisiones que se toman, no a la mera fenomenología del hecho en cuanto tal. Del análisis sincrónico de la decisión de Teresa se tiene que completar, o ese análisis se tiene que completar con un análisis diacrónico de todas sus decisiones, si se quiere entender el hilo conductor del proceso transformativo que vivió en su relación con Dios. Un modelo sencillo de ese análisis diacrónico se ha aplicado a 18 decisiones que se han identificado en los 3 manuscritos de Teresa de Lisieux. Así se puede formular una transformación en 3 fases. La primera es un despertar a la relación consciente con Dios en aquellas decisiones en que Teresa se siente motivada a luchar contra sí mismo, permitiendo el paso de una vida cristiana infantil arraigada en las emociones a la de una persona adulta en la fe que se orienta inspirada por la actitud teologal. El paso a la segunda fase, la madurez en la actitud teologal, se da cuando la relación con Dios se hace cada vez más intensa, estrecha y envolvente, hasta determinar incluso las decisiones más simples de la vida cotidiana. Y finalmente, la última fase, la del cumplimiento, en la que Teresa llega a consumar la unión de amor con Dios completamente, porque el despertar así lo anunciaba y la maduración lenta llevó precisamente a eso. Este procedimiento no permite desvelar el misterio de la relación entre Teresa y Dios, ni violar la intimidad de Teresa. Permite algo más modesto y ahora disponible gracias al análisis decisional. Seguir el rastro de una transformación interior a través de las llamadas y respuestas, de las mociones y decisiones que Teresa recibió y decidió responder. Su transformación la decidieron Dios y ella. El método permite rastrear cómo se produjo la transformación, cubriendo así el hiato entre la experiencia empírica mística y la experiencia experiencial espiritual que lamentaba Morrow. El análisis decisional se presenta como la subestructura que el autor francés buscaba para superar la distinción entre mística y espiritualidad. Todo esto podría parecer una construcción ajena a la tradición cristiana latina, tomada de la psicología cognitiva y aplicada desde fuera a unos materiales que no la reclaman. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. El análisis decisional no hace sino descifrar un paradigma que la Escritura emplea desde el principio, el de la llamada de Dios y la respuesta de quien la recibe. Los relatos de vocación en la Biblia presentan una estructura reconocible a la que se puede aplicar el análisis decisional, al menos en su forma sincrónica. Esto es muy importante porque significa que la condición humana está abierta a la llamada y a las nociones divinas por el simple hecho de ser humana. Es la manera en que Dios se comunica a los hombres y mujeres de todos los tiempos y hoy lo sigue haciendo en la misma forma. Por esta razón, el paradigma bíblico se puede formular también de otra manera. En el paradigma de la llamada-respuesta se interpreta que Dios llama y alguien responde, lo que en la devoción popular ha terminado por significar simplemente un asentimiento de obediencia. Pero si en lugar de llamada se dice moción y en lugar de respuesta se dice decisión, entonces se puede articular antropológica y teológicamente mejor la relación con Dios desde la perspectiva humana. Por eso sería más propio afirmar una relación que se produce por la interacción
de una moción que pide una decisión y no solo de una llamada que pide una respuesta. El paradigma bíblico queda así reinterpretado y respetado desde el proceso decisional. Para evitar malentendidos, el análisis decisional en sus dos aspectos, sincrónico y diacrónico, reconstruye la transformación personal a través de las decisiones y en la coherencia que mantiene a través del tiempo. Pero es importante insistir en que las decisiones responden a una moción, evitándose cualquier sospecha de voluntarismo. La iniciativa la tiene la moción del buen o del mal espíritu. Esa precedencia es el fundamento del proceso decisional cristianamente considerado. De lo expuesto anteriormente, se siguen algunas consecuencias para el modo de plantear actualmente la disciplina. Las expongo brevemente antes de desarrollar el tema de fondo. Tradicionalmente, la espiritualidad y la mística se consideraron desde una perspectiva deductiva propia de la teología académica para explicar el fundamento y la dinámica de la vida de unión a Dios. El proceso decisional invierte el punto de partida y lo sitúa en lo vivido. La perspectiva es inductiva e interdisciplinar desde el principio. Por eso, en ese horizonte, la distinción entre mística y espiritualidad no aporta nada, como no aporta la distinción ya comentada entre experiencias ordinarias y extraordinarias. Con este método, la teología espiritual se independiza metodológicamente de la teología académica, porque su método, como se ha insistido, es inductivo e interdisciplinar, por parte de lo vivido, no de lo pensado teológicamente desde el dato revelado. Por eso se podría hipotetizar la sustitución de la teología espiritual por una reflexión teologal sobre la transformación cristiana. La palabra espiritualidad se ha convertido en una palabra ambigua que no se refiere ya a la vida en el espíritu. Además, sustituir teología por reflexión teologal da a entender que la interdisciplinaridad con la que se estudia la transformación desde la toma de decisiones se realiza en y desde la fe eclesial, no desde una teología. Ahora bien, esta nueva perspectiva es reciente y necesita consolidarse, especialmente en su relación con la teología académica. Pero cabe preguntarse si es posible identificarla con la teología apofática. Así entramos en la última parte de la ponencia. Jean Leclerc distinguió hace algunos años, antes del Concilio Vaticano II, entre la teología monástica y la teología escolástica. La primera es una reflexión centrada en la experiencia de la revelación. Supone una cierta experiencia espiritual, deriva de ella y a ella conduce. Su fin estaría más bien cerca del creer para experimentar que del creer para entender propio del escolástico. Esta se fue alejando de la reflexión sobre lo vivido hasta centrarse en la actividad académica y desde finales del siglo XIII la separación es progresiva y no se ha detenido hasta el presente. Separados el conocimiento y el amor, la ciencia y la contemplación, la vida intelectual y la vida espiritual, fue necesario, según Leclerc, inventar una teología nueva que correspondía solo a una parte de la teología tradicional y se la llamó afectiva, mística o espiritual. Las dos teologías coexisten desde entonces en casas separadas, una docta pero árida y doctrinar, la otra ferviente y bella, pero desprovista de doctrina. Esas dos vías tienen nombre en la tradición. La teología catafática, la del conocimiento afirmativo, que procede diciendo de Dios cuanto puede decirse, y la teología apofática, la del conocimiento negativo, que por un lado procede negando cuanto se afirma de Dios, pero por otro se puede aplicar al conocimiento sabroso del amor, porque el intelecto queda detenido a oscuras, podría decirse negando, porque es sobrepasado por el amor, como sostiene Juan de la Cruz. La primera se identifica hoy con la teología académica y la segunda permanece fuera del programa de las facultades. Con esta interpretación más cercana en el tiempo, varios siglos después de Juan de la Cruz, se puede formular mejor el estado de la cuestión que nos ocupa.
La teología escolástica o académica incluye la teología espiritual y la asimilación que ésta hace de la teología mística. Como se ha precisado ya, no hay que confundir una teología, hoy esa teología mística asimilada por la teología espiritual como la tradicional teología apofática negativa que permanece fuera de los programas de las facultades. Cuando ustedes abren un texto de teología espiritual, normalmente de los escritos después del Vaticano II, encontrarán que el último capítulo normalmente está dedicado a la mística. Entonces, esto es lo que yo digo, que no se trata de la teología apofática clásica, sino más bien de una manera catafática de entender la mística y la espiritualidad. Para profundizar en el tema, vamos a recurrir al caso imaginario de una teóloga que se llama María. Imaginemos a María, una teóloga que llega a saber cuanto es posible saber sobre Dios gracias a su dedicación al estudio. Un día ella tiene una experiencia que le deja perpleja por su contenido cognitivo y por la resonancia afectiva que siente que le deja, y por los conocimientos que ella tiene, deduce que es una auténtica experiencia de Dios. Las preguntas se suceden unas a otras. Lo vivido por María ha sido un contacto con Dios porque sus estudios lo confirman, o lo vivido más bien confirma sus estudios. María verifica experimentalmente sus estudios por lo que ha vivido, o dicho de otra manera más simple, añade o no añade lo vivido por María algo a su conocimiento académico de la teología. Traigo a colación el caso de María para evidenciar si efectivamente hay un saber que se obtiene solo por gracia de lo vivido, más allá de lo estudiado. Ese conocimiento alcanzado por haberlo vivido, no estudiado, es a lo que se refiere la teología apofática. Vuelvo entonces al texto de Juan de la Cruz en el que se comenta la ponencia. Aunque a vuestra reverencia le falte el ejercicio de la teología escolástica mediante la cual se entienden las verdades divinas, no le falta el conocimiento de la mística, es decir, de la teología apofática, con el que no solo se saben esas verdades, sino que se gustan y se saborean juntamente. Las verdades divinas, los contenidos de la revelación que se conocen y alimentan la fe, la esperanza y el amor, sistematizados por la teología escolástica, no se identifican con lo vivido de Dios que empuja a amar, esperar y creer en Él. San Buenaventura lo había formulado en términos concordantes. Hay dos conocimientos que derivan de una actitud contemplativa, uno sapiencial y otro especulativo. Ambos tienen en común la presencia del misterio, solo que el sapiencial es una contemplación en el amor y el otro una contemplación investigativa que busca conocer a Dios en las realidades sensibles y a través de ellas. Bernard Belte, desde una perspectiva más reciente, reconoce dos modalidades de reflexión. La primera regulada por las leyes universales de la lógica, forma un sistema lógico-conceptual cerrado sobre sí mismo. Es la mediación reflexiva en la que se carece de la inmediatez de lo vivido. La segunda es la mediación iluminada, en la que emerge una intuición interior que ilumina la conciencia independientemente del proceso lógico-conceptual y que produce un efecto transformativo imposible sin la autoimplicación responsable del sujeto. Tomando en cuenta los dos autores precedentes, las verdades divinas pueden ser comprendidas y gustadas en silencio, apofáticamente, independientemente de la reflexión académica. La relación entre ambos conocimientos no es de exclusión, pero tampoco es simétrica. La apofática puede prescindir de la teología académica, pero la académica no sustituye a la apofática. En la reflexión teológica, el conocimiento se transmite mediante conceptos que deben ser rigurosamente delimitados para ser comprendidos sin equivocidad y consentir así una comunicación sin ambigüedades. La reflexión apofática, en cambio, se transmite mediante géneros literarios
o imágenes porque lo que se comunica es la resonancia subjetiva de la experiencia del misterio de la presencia divina. Si la expresión se produjera en lenguaje académico, lo vivido quedaría reducido a los límites de la razón discursiva, cuando la primera nota que la caracteriza es precisamente la conciencia de un misterio que escapa a toda delimitación racional. De ahí la necesidad de géneros literarios alternativos. No es un adorno de época que Juan de la Cruz escribiera sus obras principales como poemas y luego las comentara. Es exigencia metodológica de lo vivido por él. Aunque use conceptos de la teología escolástica, en realidad trata de transmitir lo que ha vivido en una experiencia apofática de amor. Por eso es importante tener claro el alcance de lo que el santo transmite. Necesita conceptos e imágenes sin los cuales la expresión sería imposible, pero no dicen nada del Dios que se revela, descifran más bien lo que él vive subjetivamente. Lo apofático no es lo que se puede expresar, sino lo que no se puede expresar en categorías académicas, porque lo vivido en el amor la supera. El lenguaje apofático es como la niebla, deja ver que no se puede ver, mientras que el catafático quisiera ver sin niebla. Es lo mismo que haría María. Describiría lo vivido de Dios no exclusivamente desde el lenguaje académico de la teología que ha aprendido, sino utilizando otros géneros literarios con los cuales expresar un conocimiento que no ha adquirido por el estudio, sino por lo vivido. Ahora bien, la relación que se da entre teología y la teología espiritual es la relación que se da entre lo estudiado y lo vivido. Pero gracias al análisis decisional, eso vivido permanece en el ámbito de la teología académica, pero al mismo tiempo escapa a ella porque se trata de una relación amorosa. Si el análisis decisional interpreta antropológicamente el dinamismo de la relación divino-humana bajo el paradigma de la noción-decisión, aporta un método a la teología espiritual. Sin embargo, ese aporte permite superar la misma teología espiritual académica y llegar a los umbrales de la relación apofática, porque ese paradigma es siempre el paradigma de una llamada a la relación amorosa que pide la decisión de corresponder a ese amor revelado. En otras palabras, la interpretación de la dinámica de la relación divino-humana desde la toma de decisiones da a la teología espiritual un método para abordar lo vivido, pero al tratarse de una relación amorosa, el mismo análisis introduce a una dimensión apofática, en la que solamente puede hablar uno de los amantes, pues el misterio de Dios no se desvela, aunque se revele históricamente. Lo apofático es precisamente la percepción del amor divino que transforma el creyente a través de un proceso decisional, sin poder explicarlo, aunque lo pueda expresar. Y la expresión no es sinónimo de explicación. Por eso el análisis decisional es catafático y apofático al mismo tiempo. Catafático porque descifra el proceso antropológico de la toma de decisión y apofático porque en ese proceso desvela históricamente la relación amorosa con Dios, aunque la presencia divina permanece velada en el misterio. Si la exclusión de lo apofático del estudio académico es por carencia de metodología, quisiera presentar algunas orientaciones en la investigación contemporánea que podrían abrir la puerta a un estudio convergente y holístico en las facultades de teología de lo vivido apofáticamente, es decir, de lo vivido en la relación amorosa con Dios. Las presento como una exploración metodológica. La primera orientación que resulta hoy incuestionable es la de la interdisciplinariedad. Keith Weinman propone pasar de un enfoque multidisciplinar, donde cada disciplina no teológica aporta su propia noción de espiritualidad, a una red interdisciplinar en la que la reflexión sobre lo vivido de la revelación ocupe el centro en relación dialógica con las otras disciplinas, sobre una triple base fundamental, bíblica y práctica. Francesco Asti y Jesús Manuel García han trabajado en la misma dirección en Italia. No se trata de presentar o de pensar lo vivido desde un punto de vista exclusivamente teológico-deductivo,
sino de hacerlo con una actitud teologal abierta desde su raíz a la interdisciplinaridad de lo vivido cristianamente. La interdisciplinaridad se aborda desde una fe que busca interpretar lo vivido con la ayuda de los recursos disponibles para hacerlo, pero no lo hace desde una teología ya formulada, sino que la va formulando desde la fe eclesial en diálogo con lo vivido. Una segunda orientación es prácticamente desconocida en nuestros medios, pero se está desarrollando desde hace unos 15 años en los Estados Unidos como una nueva disciplina, los estudios sobre la contemplación, que en inglés vendrían a ser los Contemplative Studies. Busca esta disciplina comprender mejor desde una perspectiva interdisciplinar cómo los seres humanos desarrollan y profundizan la conciencia de sí y del mundo a través de prácticas contemplativas presentes en distintas tradiciones religiosas, filosóficas, artísticas y culturales. Desde la creación de la sección de los Contemplative Studies en la American Academy of Religion en el 2010, el interés ha crecido rápidamente con programas universitarios como el de la Brown University, que iniciado en el 2006, en el 2014 ya se formaliza como una especialidad con grado académico. Las características que distingue esta disciplina es la integración de los métodos tradicionales de investigación en tercera persona, que buscan neutralizar la interferencia de la subjetividad del investigador, con métodos en primera y segunda persona que recogen la experiencia directa de las prácticas y técnicas contemplativas para incluir lo subjetivo como fuente de datos para la investigación científica. De este modo se estudia la contemplación con rigor académico, combinando investigación científica y experiencia vivida para comprender mejor la mente, la conciencia y la dimensión espiritual del ser humano desde una perspectiva no religiosa. Este campo se ha desarrollado hasta ahora en diálogo principalmente con la práctica contemplativa budista. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana no faltan recursos para hacer lo mismo, como vamos a ver más adelante. Sorprende el hecho de que las ciencias cognitivas estudien el cerebro, la mente, la conciencia humana, sin tomar en cuenta la vivencia subjetiva que el sujeto tiene de ellas. Por esta razón, se está reconsiderando el uso de algunas técnicas que habían sido desechadas en el ámbito científico por ser consideradas no fiables, como la introspección, la intuición, las técnicas de entrevistas. Desde el punto de vista de los estudios de la teología espiritual, igualmente sorprende que se estudie lo vivido subjetivamente de la revelación cristiana desde una perspectiva objetiva, por así decirlo, con métodos de tercera persona, sin tomar en cuenta la vivencia subjetiva en primera persona de quien se relaciona con Dios. En esta línea, la investigación desarrollada por Mary Froelich formula el problema con precisión. Lo que permanece poco desarrollado en la disciplina es una reflexión sobre lo que está efectivamente implicado en el acceso a lo vivido, no de modo ingenuo, sino como un recurso que pueda contribuir de manera creíble a la investigación académica. Ella propone una nueva perspectiva con la noción de interioridad crítica, sugiriendo un cambio de paradigma desde el enfoque teológico, desde arriba, y el científico desde abajo, más bien hacia uno, hacia adentro. Ahora bien, paradójicamente, en la práctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio, ya se aplican estas técnicas, pues no es posible hacerlo sin la introspección por parte del ejercitante, y este va siempre acompañado por una segunda persona en una entrevista para facilitar la introspección y comprender así mejor lo que vive el ejercitante en sus meditaciones y contemplaciones. De hecho, ya se practica un método de investigación en primera persona mediante la introspección y también de segunda persona por la interacción con el acompañante en los ejercicios en la entrevista. Se trata de dar a la introspección y a la entrevista un rigor metodológico que hasta ahora no se le ha dado. Por último, la tercera orientación recoge las dos anteriores. El del análisis decisional se presenta como un método interdisciplinar que mediante la introspección y la entrevista de facilitación, consideradas aptas metodológicamente para la investigación de lo vivido subjetivamente, puede aportar datos validados teológicamente para el estudio de la transformación personal
producida en y por la relación apofática con la revelación. Y entonces, ahora comienzo a concluir. Voy a ir recogiendo el hilo. He intentado mostrar que la espiritualidad y la mística, tal como se han constituido académicamente, no pueden identificarse con la teología apofática. Una y otra se han desarrollado después del posconcilio desde una perspectiva académica que no incluye como objeto de estudio la transformación subjetiva del creyente en primera persona. De ahí que el diálogo entre teología y espiritualidad sea en realidad el diálogo de la teología consigo misma. Y de ahí que lo apofático permanezca fuera de los planes de estudios por carencia de método. Lo que ha cambiado es que hoy disponemos de orientaciones que hace 30 años no existían. La interdisciplinariedad que ya nadie discute, los estudios sobre la contemplación que han devuelto rigor académico a la introspección y a la entrevista, y el análisis decisional que permite rastrear la transformación interior a través de las nociones recibidas y de las decisiones tomadas en una relación con Dios que no se puede no asumir como amorosa. Pero quisiera subrayar algo más. Estas tres prácticas, la interdisciplinariedad, la introspección, junto con la entrevista de explicitación y el análisis decisional, son prácticas que ya se ejercitan en el ámbito cristiano. Cada vez que alguien hace los ejercicios espirituales, está practicando la introspección en primera persona, y cada vez que alguien acompaña al ejercitante, está conduciendo una entrevista de facilitación en segunda persona. Esto lleva ocurriendo desde hace siglos. Lo que falta no es experiencia, ni los materiales, ni la práctica. Falta el rigor metodológico para convertir esa práctica en instrumento de investigación. Y eso es una tarea académica, es exactamente el género de trabajo para el que, según yo, existe una facultad de teología. Para evitar malentendidos, quisiera precisar el alcance de lo que propongo. No pretendo sustituir la teología académica, ni sugerir que la teología se deba centrar exclusivamente en el estudio de la transformación personal. Sostengo algo distinto, que la academia teológica se abra a las dos vías, que la tradición cristiana, dos vías que la tradición cristiana reconoció durante siglos con sus perspectivas, contenidos y métodos propios, y que la academia ha dejado de incorporar. De este modo, la unidad y pluralidad de la reflexión teológica dependería no de una síntesis entre ellas que suprimiría la diferencia, sino de una articulación que las conserve mejor. Y vuelvo por última vez al texto con el que comencé. Juan de la Cruz no le dice a la Madre Ana de Jesús que el saber está de más. Le dice que su conocimiento no se detiene en el saber las verdades divinas, sino de saber saboreándolas. No solamente se sabe, mas juntamente se gusta. La palabra decisiva no es que se gustan, sino que se gustan juntamente. No son dos conocimientos rivales ni dos itinerarios alternativos entre los que haya que elegir. Es un solo acto en el que se sabe y se gusta a la vez. Esta conjunción, juntamente, es la que se rompió a finales del siglo XIII, cuando la ciencia y la contemplación pasaron a recorrer vías separadas, como lo conoce Leclerc. Ese conocimiento enamorado de Dios necesita el soporte metodológico necesario para entrar en las facultades de teología. Quizás ahora, cientos de años después, se tenga la posibilidad, gracias a las ventajas metodológicas señaladas, de reconciliar los desavenidos. Si el conocimiento que se sabe por amor ha quedado fuera de nuestras aulas por falta de método, entonces no hay que seguir lamentándolo, pues más bien hay que ir más allá de la espiritualidad y de la mística para alcanzar aquello que ambas nombran sin poder estudiar, la relación amorosamente apofática con Dios. Si bien es cierto que es una tarea para años, al mismo modo me parece a mí que no hay mejor lugar para hacerlo que en una facultad de teología. Muchas gracias. Muy bien. Le agradecemos al padre Rosano que nos haya introducido en la facultad eclesiástica
en un pensamiento tan serio como es el de la mística, de la espiritualidad, y sobre todo porque hace posible que lo que ha insistido, que haya un estudio especialmente de la teología con amor, y no que se separen, sino que se saben juntos, y que el saber no necesariamente es únicamente académico, sino que es con amor. Si alguien tiene de pronto alguna pregunta o alguna intervención o alguna resonancia antes de unas palabras finales del padre rector, con el que le va a dar un pequeño recuerdo de la Pontificia Universidad Católica, padre. Pero antes, si alguien tiene alguna palabra, pregunta o intervención, por favor. La doctora Angélica Andrade, doctora en teología espiritual. Yo siempre quiero aprovechar cuando nos encontramos en esta sala la presencia del cardenal Pablo Muñoz Vega. Cuando él era rector en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, los estudiantes de la Facultad de Teología se le acercan y le dicen: Padre, ¿por qué en la Pontificia Universidad Gregoriana no existen diferentes clases de pastoral? Nosotros tenemos que prepararnos para ir a dar la pastoral, vamos a trabajar en los pueblos y no sé qué otras cosas habrán dicho los estudiantes de teología. Y el cardenal les responde con un ejemplo. Les dice que un ingeniero, antes de mostrar al pueblo dónde están las grutas o las fuentes de agua, primero debe estudiar y conocer la tierra, los lugares donde están las fuentes de agua, para luego mostrar al pueblo dónde está el agua. Y luego les concluye: para poder enseñar al pueblo, primero tienen que conocer las bases y las fuentes donde Dios está, conocer completamente. Y luego pueden ellos dirigirse al pueblo. Con lo que nos decía Padre Rosano, ¿sí? Para poder gustar y saborear las cosas de Dios, como nos enseña San Ignacio, pues mi pregunta es la siguiente, ¿no? Los estudiantes aquí se forman para conocer a Dios, pero hay un fin último, que es el acompañar al pueblo de Dios. Nosotros tenemos en nuestras manos los escritos de muchos santos y de muchos místicos, no porque ellos quisieron escribir, sino porque sus directores espirituales o sus confesores que conocieron, intuyeron o se dieron cuenta de la experiencia vivida por estos hombres y mujeres santos, los invitan después a escribir. En la actualidad, ¿qué más haría falta o no sé? ¿Qué necesitamos para que en el futuro los jóvenes, futuros sacerdotes, puedan acompañar aquellas experiencias como nosotros, los laicos, que tal vez tengamos experiencias y en nuestra confesión o en nuestra dirección espiritual nosotros narremos aquello que estamos viviendo pero que no comprendemos, para que ustedes después nos ayuden a nosotros a comprender aquello que estamos gustando y que a veces no sabemos cómo expresarlo, pero que estamos gustando? Nuestro encuentro con Dios, que muchas veces no lo conocemos por teoría, pero sí lo conocemos por experiencia. Como ve, padre, aquí no solamente hay un ejemplo suyo, la María, esa teóloga que usted puso como ejemplo, también tenemos teólogas aquí en la universidad y en la facultad. Aquí por acá también hay varias teólogas, por ahí está una religiosa. Así es que quisiéramos saber si usted hace una respuesta para esto. Precisamente lo que yo estoy promocionando es la idea de introducir el estudio de estas personas, hombres y mujeres, que han muerto de amor por Dios, para poder entender que en realidad la finalidad de la vida cristiana es la unión con Dios. Si partimos de este presupuesto como el que yo parto, la finalidad de la vida cristiana es la unión con Dios, entonces hay que aprender de aquellas personas que, reconocidas por la Iglesia, han logrado esa unión con Dios, e introducir cursos en las facultades de teología donde se enseñe esto.
A mí me parece que esto es lo que podría ayudar de mejor manera, porque también es verdad que normalmente los estudiantes de teología, salvo excepciones que probablemente deben haber, pero no conozco, están también iniciándose en la vida espiritual. Entonces, lógicamente, las experiencias de los místicos pueden parecer cosas que no son para ellos. Y este es uno de los problemas fundamentales de la experiencia que yo tengo pastoral, en que las experiencias de unión con Dios son para los santos, no es para mí, porque yo me siento indigno de una experiencia de ese tipo. Y haciendo eso, lo que se hace es interrumpir la relación con Dios. Es como si yo dijese, yo tengo interés, o un muchacho dijese, yo tengo interés por esta señorita, por esta chica, pero seguramente ella no tiene interés por mí, entonces ya para qué voy a tener yo interés. ¿Me explico? En la relación con Dios también sucede eso. Estudiamos la teología y tenemos que estudiarla, por supuesto, para dialogar con la cultura, con las ideas de las culturas en las que vivimos. Podríamos tener una larguísima charla también sobre las consecuencias que va a tener sobre la vida cristiana los nuevos acontecimientos que estamos viviendo, como la inteligencia artificial, y que va a traer consecuencias que van a ser interesantes reflexionar. Pero la cosa que es importante es que tengamos como finalidad de la vida cristiana la unión con Dios, y entonces creo que ahí eso, desde esa perspectiva, sí se va a abrir mucho el interés por estos hombres y estas mujeres de quienes tenemos que aprender el camino. Pero no se presentan en las facultades de teología, en el primer ciclo de teología. Y por eso es importante recuperarlas, especialmente cuando yo hablo de los ejercicios espirituales, pero también en la dirección espiritual. Cuando uno va a la dirección espiritual, uno fundamentalmente va porque tiene que tomar decisiones de cualquier tipo que sea. Y el acompañante debe ayudar a quien viene a la dirección espiritual a hacer más claras las motivaciones que tiene para tomar la decisión. Ahí es un modo también muy práctico de aplicar el análisis decisional. Anthony Kaiser, tenga la voz. Sí, padre, muchas gracias. Quería una cuestión simple. Usted señalaba que en el tema de la espiritualidad, un problema contemporáneo, por ejemplo, el tema en el imaginario colectivo, ya no responde al tema del espíritu, la espiritualidad. Responde de pronto a una espiritualidad difusa que ya no tiene alteridades y ya no responde a lo trascendental. ¿Qué hemos perdido y qué hemos ganado en ese sentido? Porque lo que hemos perdido es evidente, pero tal vez sí hemos ganado algo en el sentido de que tal vez personas no han podido vivir en su congregación o en su credo una experiencia de espiritualidad, y que ahora por medio de estas espiritualidades difusas han vivido una experiencia, ¿no? Tal vez de desarrollo personal, que ya no es colectivo como se busca en nuestra fe. En ese sentido, quería preguntarle eso, ¿qué hemos perdido y qué hemos ganado con respecto a esto que señaló? Muchas gracias. Menos mal que comenzaste diciendo que era una pregunta simple. Yo no formularía, entiendo lo que quieres decir, que hemos ganado y que hemos perdido. En realidad, yo soy de la opinión que estamos en medio de un tsunami. Estamos en medio de un tsunami y estamos intentando entender qué cosa está pasando. El proceso de secularización del alma cristiana que está en acto en nuestras sociedades de antigua tradición cristiana está haciéndonos, nos estamos descristianizando alegremente, porque vamos asumiendo comportamientos y modos de vida religiosa, seminaristas, sacerdotes. No me atrevo con los obispos. Estamos intentando
darnos cuenta qué cosa está pasando, pero vamos asumiendo patrones de comportamiento y sobre todo modos de pensar que los asumimos alegremente y nos estamos descristianizando sin darnos cuenta. Fíjense, hace 40 años el imaginario social era cristiano, ¿no? En Ecuador, me imagino, Perú, en las sociedades que yo llamo de antigua tradición cristiana, eran sociedades en que el imaginario social promovía los valores y conductas cristianos. Eso ha desaparecido en Europa. Yo me imagino que acá también está desapareciendo y va a seguir desapareciendo. Entonces, hemos perdido algo, pero no, yo me resisto a pensar que sea toda responsabilidad de la Iglesia. Podemos hacer alusión a los escándalos sexuales, podemos hacer alusión a la baja de vocaciones sacerdotales y religiosas, pero es una situación en que nadie se le esperaba, ni los mismos que están al frente de esta nueva era que comenzamos, que es las grandes compañías de la inteligencia artificial, no saben ni ellos a dónde vamos a ir a parar. Entonces no podemos pedir a quienes en la iglesia tienen la misión de enseñar académicamente o al pueblo de Dios respuestas claras. En ese sentido, hemos dicho, hemos perdido todo, pero podemos ganarlo todo también. Cuando nosotros estamos en una situación en la que el ambiente social no apoya la fe cristiana, el sacerdote, el seminarista, los religiosos se sienten también como que, ¿qué hago? ¿No? ¿Cuál es mi misión? Pero si uno piensa que el objetivo, la misión, la orientación final de la vida cristiana es la unión con Dios, yo creo que ahí es donde tenemos que reafirmar que efectivamente hemos nacido para Dios, hemos nacido para aprender a amar y Jesús es el maestro del amor perfecto, por un lado, y por otro lado, que la gente está abierta a esta trascendencia. La gente, todas las personas, por el hecho de ser seres humanos, están abiertos a la trascendencia y lo sabemos muy bien por la antropología teológica. De manera, para responder directamente a la pregunta, yo diría, hemos perdido muchísimo, obviamente, respecto a 30 años atrás en imaginario social. No podemos juzgar en autenticidad de vida, pero en imaginario social, sin duda. Ahora, ¿qué hemos ganado? Pues lo que podamos hacer para que la fe, para enseñar la fe, transmitir la fe en un contexto que no sabemos qué va a pasar, porque no, lo que está sucediendo no es fruto de algo que la iglesia haya dejado de hacer. Lo que está sucediendo es algo que nos está envolviendo cuando han ido a la playa, ¿no? Y una ola los revuelca. Yo tengo esa sensación, estamos siendo revolcados y mucho va a depender de lo que ustedes como estudiantes de teología vayan precisamente aprendiendo de la teología, pero repito, de todas aquellas personas, hombres y mujeres que realmente se han encontrado y se han unido a Dios. Padre Carlos Ignacio. La última. Padre Rosano, he apreciado mucho esta distinción de mística, espiritualidad, y el camino que yo siempre he seguido pues ha sido el ignaciano. Entonces, he apreciado mucho cuando usted decía que era la mística, me iba yo a la ilustración del Cardoner, por ejemplo, de Ignacio, o el método de la espiritualidad. Y en esta última intervención suya, se me vino la experiencia cuando yo he sido profesora en la Escuela de Teología para Laicos. Y la pregunta de Dios en el ser humano siempre les va a ir llevando hasta el último día. Esa fue mi experiencia.
que cuando yo llegaba a veces a un aula, me encontraba con astrofísicos, con pilotos, con generales del ejército, y les decía, ¿y qué hacen ustedes aquí? Es que nos quedamos con la idea de Dios de la primera comunión, pero la vida nos va llevando por enfermedades, por pérdidas, y esa pregunta siempre va a estar. Por eso cuando usted intervenía, yo digo, la trascendencia siempre nos acompaña. Mm, Me ha gustado mucho lo que usted ha dicho. Gracias. Eso que usted señala es súper importante porque yo estoy convencido para lo que podemos hacer, para lo que podemos ganar es el cambio cultural produce sensibilidades diferentes. Yo creo que hemos perdido como gente de iglesia la sensibilidad de cómo las mociones espirituales divinas se, se generan en nuestra conciencia. Una cosa es la pregunta por Dios, pero la pregunta por Dios siempre es una experiencia personal que me genera un pensamiento, pero también una reacción afectiva, un sentimiento. Y yo creo que hemos perdido la sensibilidad, sobre todo con los jóvenes, para indicarles dónde hay una emoción que puede ser divina, que ellos puedan reflexionar sobre ella para seguirla. 30, 40 años atrás la cosa era mucho más reflexiva. Hoy en día todo el mundo quiere experimentar, quiere sentir. Entonces hay que ayudar a los jóvenes, pero también a los adultos a descifrar esos vacíos, esas cosas que vienen solamente de ese afán no reconocido muchas veces de trascendencia. Agradecemos profundamente tu participación, Rosano, el cariño y el afecto que le has puesto a esta presentación, porque nos lleva al corazón propio de la vida humana en diálogo con el amor de Dios. A través de esta relación de lo catafático, apofático, de ese rigor de escuchar y reflexionar, nos lleva a cada una de nuestras experiencias profundas. Y eso es sumamente importante, valioso, pero al mismo tiempo comprometedor. Solamente recordar que el tema decisional tiene que ser algo muy propio de nuestra formación teológica. Tanto la filosofía como los estudios teológicos apuntan a que podamos también, a través de las distintas disciplinas, formarnos de una manera integral. Esto es sumamente importante y el rastrear a través de esas decisiones la madurez espiritual de las personas nos permitirá acompañarles, diseñar proyectos pastorales, que no es por hacer o figurar o dejar un legado, sino de qué manera eso les sirve a la persona que Dios pone en nuestro camino. Nuevamente, a nombre de toda la Facultad Eclesiástica y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, nos unimos a las felicitaciones que nos han llegado también por interno en el chat desde otras latitudes, porque también estábamos transmitiendo virtualmente. Que la Pontificia Universidad Gregoriana, de la cual el señor Pablo Muñoz Vega, nuestro cardenal, también fue rector, hoy nos una en esa búsqueda continua de la propuesta que nos has hecho y que podamos seguir también nosotros reflexionándola. Esta semilla debe seguir dando fruto. Y como un signo muy pequeño de gratitud, un recuerdo de la Universidad Católica, que pesa, pero que al mismo tiempo tiene condumio. Hay un texto publicado en la facultad sobre la mística también, sobre la visión eucarística de Santa Mariana de Jesús en el contexto de esa mística de ojos abiertos.
que tiene relación justamente con ese examen de la vida personal. A cada uno de ustedes, pues muchas gracias por haber participado. Declaramos inaugurado este semestre y de manera especial, pues, la coordinación que han realizado la profesora Angélica Andrade, Padre Efraín Santa Cruz y todo el personal de la facultad. Muchas gracias.